Bueno, primero que todo, darles las gracias al comité organizador por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí presente. Así que espero que les guste la conferencia. Me han pedido que hable sobre el rol de la inmunoterapia en el mieloma múltiple refractario recidivante. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y estos son mis conflictos de intereses. Bien, a modo de introducción, estos slides los vamos a pasar bastante rápido. Sabemos que el mieloma múltiple es la segunda neoplasia más común prácticamente en todas partes del mundo, y en nuestros países de Latinoamérica no deja de ser igual. Sigue siendo una enfermedad potencialmente incurable y se estima pues que aproximadamente 32.000 personas van a ser diagnosticadas cada año con mieloma múltiple, y esas 13.000 van a fallecer durante ese año. Por lo tanto, el acceso a nuevas terapias que puedan mejorar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de estos pacientes siempre va a ser un reto, ¿no? Bien, la supervivencia de estos pacientes con mielomas múltiples con las nuevas terapias ha mejorado dramáticamente con el correr de los años. Aquí pueden apreciar cómo se ve un aumento con el avance de los años en la supervivencia de estos pacientes cuando los comparamos con sus propios grupos etarios. Hacemos match con sus grupos etarios, ven cómo a partir del 2006 al 2012 han venido aumentando la sobrevida de estos pacientes. Como lo ha presentado la doctora desde antes de mi presentación, esta es la progresión del mieloma como todos lo conocemos. Sabemos que muchos de estos pacientes no van a llegar a recibir más de 2 líneas de tratamiento y mucho menos 3. Y sabemos hoy la importancia que tiene el tema de la enfermedad mínima residual, sobre todo en el contexto de la supervivencia libre de progresión y en una posibilidad de curación a largo plazo de esta entidad. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema propiamente dicho. Estas son las inmunoterapias disponibles en mieloma múltiple a la fecha, de las cuales vamos a ir hablando uno por uno de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la más conocida, que son los anticuerpos monoclonales anti-CD38, el daratumumab, que ya mis compañeros predecesores ya han hablado prácticamente de muchos de los estudios de estos, ya del daratumumab. Saben que tiene aprobación por FDA. La mayoría de los regímenes, aunque la mayoría de los estudios se han establecido con daratumumab intravenoso, hoy en día ya es una recomendación que si el daratumumab subcutáneo está disponible, que comencemos a utilizarlo, porque las respuestas básicamente son las mismas, con mejores tiempos de tratamiento por el tema de menos reacciones infusionales, es más rápido la administración y económicamente, a pesar de que el precio es similar, tenemos menos gastos en el tema de administración. ¿Okay? Entonces, ¿cuál ha sido el rol del daratumumab? Bueno, esto va a ser fácil. Esta es una presentación que ya ustedes prácticamente todos la han visto anteriormente. Esto se ha demostrado en todos estos 4 estudios, Pollux, Castor, Candor y Apollo. Vamos a revisarlo rápidamente. El estudio Pollux, publicación en New England en octubre del 2016. Es un ensayo multicéntrico abierto de fase 3, donde asignaron 569 pacientes con mieloma múltiple recaída refractarios a recibir lendexa con o sin daratumumab. Las tasas de respuestas globales fueron mejores, 93 frente a 76%, con muy buenas respuestas parciales, 78 versus 48%, y respuestas completas que fueron 51 frente a 21%, con supervivencias libres de progresiones superiores a 12 y a 24 meses. Hubieron unas tasas levemente más elevadas de neutropenia y diarrea e infecciones del tracto superior, y las reacciones de infusión, que se han presentado casi constantes en la mayoría de los estudios que han evaluado daratumumab, se presentan en casi la mitad de los pacientes, cerca del 48%, y la gran mayoría de estas reacciones infusionales ocurren predominantemente en la primera infusión, durante la primera infusión. Bien, estos son la supervivencia libre de progresión, la actualización, como pueden ver aquí. Perdón, vamos a regresar.
Aquí que por lo menos a la sobrevivencia a 12 meses, 83 versus 60, y la actualización a los 24 meses, 68 versus 41%. Bien, entonces este es el otro estudio, el estudio Castor. Básicamente evaluaba la utilización de bortezomib dexa con o sin daratumumab. Estos son los resultados después de un análisis después de una mediana de seguimiento de 40 meses. El daratumumab se asoció a mejores respuestas globales, 84 versus 63%, con una supervivencia libre de progresión que se tuvo una mediana de 16 meses frente a 7.1 meses del grupo de borte-dexa. Estos son los gráficos. Bien, este estudio, Castor, tiene la particularidad de que tiene un similar publicado en una población de China. Este fue otro ensayo aleatorizado también de fase 3 llamado LEPUS, que también hizo exactamente la misma comparación. O sea, fue una réplica del estudio Castor original, que comparó también la adición de Dara al esquema de bortezomib dexa en 211 pacientes asiáticos chinos, y demostró básicamente los mismos resultados de supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, esto valida aún más los resultados hallados en el estudio Castor original. Bien, en combinaciones con carfilzomib, el estudio Candor, yo hablaba el carfilzomib dexa con o sin daratumumab. Estos son resultados. Aquí importante mencionar que la mediana de progresión de supervivencia libre de progresión fue de 15.8 meses para el grupo de carfilzomib dexa y no fue alcanzado para el grupo de daratumumab. Básicamente, la mayoría de los estudios comprueban que a la adición del anticuerpo monoclonal básicamente mejora todos los resultados en comparación con los medicamentos anteriores. Ok, gracias. ¿Se escucha mejor ahora? Me lo hubieran dicho antes. Bien, entonces, seguimos entonces. Bien, entonces en otro estudio, bueno, por suerte esta primera fase se la saben todos, así que no hay problema, no hemos perdido información. Bien, esto yo sé que son expertos en toda esta parte. Bueno, el estudio Apolo, un estudio multicéntrico de etiqueta abierta, fase 3, enroló 304 pacientes con mieloma múltiple recaída refractario que fueron aleatorizados a recibir POMA-DEXA con o sin daratumumab. En este caso, en este contexto particular, este estudio sí es con dara subcutáneo. Y fue continuado el tratamiento hasta que la enfermedad progresara o hubiera toxicidad inaceptable. Estos fueron los resultados. La supervivencia libre de progresión, la mediana supervivencia libre de progresión fue de 12.4 meses contra 6.9 meses en el brazo que no tenía daratumumab. Bien, entonces estos son básicamente los estudios en Dara, ¿no? Ahora vamos a ver qué ha pasado con el otro anticuerpo anti-CD38. Bien, este es el isatuximab. Básicamente hay dos estudios, el IQEMA y el ICARIA-MM, que son los que han evaluado este medicamento, y el isatuximab en combinación con carfilzomib y dexa. Es un estudio multicéntrico, etiqueta abierta, fase 3, que evaluó 302 pacientes con mieloma múltiple refractario, quienes habían recibido al menos 1 a 3 líneas previas de tratamiento. Al momento de la aleatorización se hizo una aleatorización de 3 a 2. Los resultados mostraron que la supervivencia libre de progresión, la mediana de supervivencia libre de progresión para el brazo que no tenía isatuximab es de 19 meses, mientras que el brazo de isatuximab no alcanzó la mediana de supervivencia libre de progresión. Así que las respuestas globales fueron similares, 87 versus 83%, pero las respuestas fueron más profundas. Así que las muy buenas respuestas parciales fueron 73% versus 56% en el brazo que no tenía el anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, estos datos favorecen la utilización del mismo, ¿no?
Eventos serios básicamente se presentaron las reacciones a la infusión, que son también observadas en daratumumab, las neumonías, que sí fueron 25% de las infecciones del tracto respiratorio aproximadamente. Bien, esta es otra publicación, este es otro estudio de etiqueta abierta también multicéntrico, fase 3, el Icarium MM que les dije, que evaluó 307 pacientes con mieloma múltiple que habían recibido por lo menos 2 o más líneas de terapia previa, incluyendo lenalidomida y inhibidores de proteasoma, para evaluar también la eficacia de este medicamento. Y aquí ellos en este estudio encontraron respuestas generales de 60 versus 35%, con supervivencias libres de progresión, la mediana de supervivencia libre de progresión de 11.5 versus 6.5 meses, hallazgos similares a lo obtenido en el estudio previamente presentado. Bien, ahora vamos a cambiar entonces el mecanismo. Ahora vamos a hablar sobre el elotuzumab. Este es un anticuerpo monoclonal que tiene una acción dual. Tiene una acción inicial, activación directa sobre células NK a través del receptor de SLAM, del LAMF7, y también en forma indirecta a través de una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos por el marcaje de las células de mieloma múltiple. ¿Cuál ha sido el rol de este anticuerpo en el mieloma múltiple refractario? Bueno, hay un estudio aleatorizado de fase 2 que combina el elotuzumab en combinación de bortezomib y dexametasona, que demostró una tendencia hacia la mejoría de la supervivencia libre de progresión en los pacientes con recaída refractarios, pero esto no alcanzó significancia estadística, por lo menos en el contexto de asociarlo a bortezomib-dexa. Estos son los gráficos de supervivencia libre de progresión, ven que son similares. Pero en el contexto de combinaciones con inmunomoduladores como lenalidomida y pomalidomida tenemos estos dos estudios, el ELOQUENT 2 y el ELOQUENT 3, que les vamos a presentar a continuación. Por lo general, una recomendación actual es que se use precisamente en pacientes que lleven 2 o más líneas de tratamiento. Y el elotuzumab en combinación de pomalidomida dexa está aprobado en pacientes que han recibido al menos 2 terapias previas que incluyen lena y un inhibidor de proteasoma. Los ensayos aleatorizados abiertos han demostrado una buena evolución y tolerabilidad con una mejor supervivencia libre de progresión y un pequeño aumento absoluto en la supervivencia global. Esta es la primera publicación, es el ensayo ELOQUENT 2, es un estudio de fase 3, multicéntrico, etiqueta abierta, que asignó al azar aproximadamente 646 pacientes con mieloma múltiple que recayeron después de 1 a 3 líneas de tratamiento previa para recibir una dosis estándar de lena-dexa en combinación con o sin elotuzumab a dosis de 10 miligramos por kilo. Estos son los resultados. La mediana supervivencia libre de progresión fue de 19 versus 15 meses y la actualización a 48 meses fue de 21 versus 14%, con una supervivencia global a 48 meses de 50 versus 43%. Las tasas de respuestas generales fueron de 79 versus 66%. Y bueno, ya las mejorías de las supervivencias globales sí las mencioné ya anteriormente. Interesante en este estudio es que el análisis de subgrupos demostró que la combinación tenía beneficios independientes de la edad del paciente e independiente también de los factores de riesgo. Por ejemplo, cuando teníamos pacientes con grupo de riesgo con alteraciones citogenéticas mal pronóstico como el 17P, los resultados fueron similares básicamente, fueron mejores con la adición de este anticuerpo monoclonal, al igual que las edades, independientemente en qué grupo de edad que estaba, también los resultados fueron mejores. Entonces, cuando lo combinamos entonces con pomalidomida, este ensayo fase 2, multicéntrico abierto también, que es el ELOQUENT 3, que evaluó 117 pacientes con mieloma múltiple refractario o en recaída, con la lena, con
pomalidomida, que fueron refractarios a lenalidomida o un inhibidor de protosoma, en este caso en combinación fue con pomalidomida, demostraron una mediana de supervivencia libre de progresión de 10.3 meses versus 4.7 meses. Los datos de supervivencia global, como son estudios relativamente cortos, todavía no han demostrado fehacientemente que hayan beneficios, pero la tendencia de la estimación sugiere que probablemente con el pasar del tiempo sí se demuestre que tenga mejores supervivencias globales con respecto al grupo sin elotuzumab. Ahora entremos en el tema de las CAR T-cell. Este es un tema que cada vez que iba a los congresos siempre decía, ok, esto es algo que probablemente nosotros los países de Latinoamérica no veamos todavía por mucho tiempo, pero la tendencia actual de muchos de los centros de investigación es que esto está comenzando a proliferar y cada vez se va a extender prácticamente a utilizarse en casi todas las enfermedades hematológicas, hemato-oncológicas, y el mieloma múltiple no escapa de ellas. Con respecto a las CAR T-cell, bueno, es una terapia altamente especializada, consiste en modificar genéticamente las propias células T del paciente y hacer que ataquen a las células de mieloma múltiple usando como objetivo el antígeno de memoración de células B, o mejor llamado como BCMA. Este BCMA es una proteína que se expresa en grandes cantidades en las células de mieloma múltiple y muy poco en las células normales. ¿Okay? Esta molécula, esta proteína del BCMA es importantísima en la función de promover la supervivencia de las células plasmáticas mediante traducciones de señales que van a estar ligadas al factor de activación de células P y a un ligando inductor de proliferación. Obviamente esto entonces se ha demostrado que es una de las principales vías para el crecimiento y la supervivencia de las células de mieloma múltiple. Por ende es un target therapy muy buscado actualmente. Entonces, las terapias de CAR T-cell se hacen a la medida del paciente, es una terapia muy personalizada, lo cual conlleva un tiempo para la modificación genética de estas células T ex vivo, y esto lo hace ser una terapia muy costosa y no estar disponible en la mayoría de los hospitales del mundo. ¿Okay? El costo aproximado de una sola infusión es casi de $500,000. Entonces es una terapia extremadamente cara. Bien, la forma en que, o el mecanismo en que las CAR T-cell trabajan básicamente son a través de tres ejes principales. El eje que va directamente sobre las células tumorales que son antígeno positivo. Este es el eje de las perforinas granzimas, que básicamente producen una destrucción o una lisis de la membrana de la célula tumoral. El otro segundo eje es un eje de secreción de citoquinas, que es una sensibilización de las células estromales que sobreexpresen receptores para el interferón gamma, los cuales las hacen más susceptibles a ser destruidas. Y el tercer eje, el que tiene que ver con el eje de FAS-L, que está dirigido principalmente a las células tumorales que no expresan el antígeno positivo. ¿Okay? Así que a través de estos tres ejes son que las CAR T-cell cumplen con sus funciones. Entonces, el principal papel de las CAR T-cell en mieloma es utilizarlo en pacientes después de que recaen a 4 o más líneas de terapia sistémica. Son un tratamiento que está enfocado en pacientes altamente refractarios. Por lo menos un inmunomodulador, un inhibidor de protosoma y que ya hayan recibido un anticuerpo monoclonal anti-CD38. Van dirigidas contra el BCMA. Y como ustedes saben, ha recibido aprobación para la FDA en el tratamiento del mieloma. Está disponible solamente a través de estrategias de evaluación y mitigación de riesgo llamados en Norteamérica REMS. Es importante el tema de las advertencias de los síndromes de liberación de citoquinas, que vamos a mencionar que es bastante común con el uso, y la toxicidad neurológica, que es una de las principales limitantes.
Las instalaciones que dispensan este tipo de tratamientos tienen que tener certificaciones especiales y deben tener un personal altamente capacitado en no solamente en el manejo, sino en reconocer y tratar las toxicidades relacionadas a las CAR T-cells. Una de las primeras publicaciones fue esta del New England, del idacaptagen, que es la primera molécula que fue aprobada en mieloma múltiple. Este fue un estudio de fase 2 que evaluó el ida-cel en 128 pacientes con enfermedad en recaída refractaria después de al menos 3 regímenes previos que incluían un inhibidor de proteasomas, un agente inmunomodulador y un anticuerpo anti-CD38. Las tasas de respuestas generales o globales fueron del 73%, con respuestas completas que fueron del 33%. Estamos hablando de pacientes altamente tratados. Y la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 8.8 meses. Estas son las curvas. A dosis diferente, que fue evaluada la molécula de 150, 300 y 450 de infusión, vieron que las respuestas se obtuvieron a la mayor dosificación de CAR T-cell. También se obtuvieron mayores grados de toxicidad. Bien, entonces, vamos a ver si... La mayoría de los pacientes, como les dije, excepto uno de los pacientes evaluados, todos experimentaron toxicidades grado 3, 4. Y esta es la principal limitante de este tipo de terapia, siendo la toxicidad hematológica la más común. El síndrome de liberación de citoquinas ocurrió en el 84% de los pacientes y 5% eran de grado 3, 4. Este es otra de las moléculas aprobadas de CAR T-cell en mieloma múltiple, es la idacaptagen. Este es el estudio CARTITUDE, que es un estudio de fase 2 que evaluó el Citacel en 97 pacientes con una mediana de terapias previas de 6, aproximadamente 6 líneas previas antes de llegar a Citacel. Entonces, se evaluaron aproximadamente 97 pacientes. Este estudio fue un estudio de 2 fases, una fase 1 que es enfocada principalmente en evaluar la parte de la seguridad y una fase 2 que en evaluar principalmente la eficacia. ¿Okay? Entonces, como les dije, estos pacientes eran altamente tratados. Más del 80% de los pacientes eran refractarios a 3 clases de tratamiento previamente. Y esta CAR T-cell Citacel mostró unas tasas de respuesta generales del 97%, con unas tasas de respuesta estrictas que fueron aproximadamente 65% a la primera evaluación. Les voy a presentar en la siguiente diapositiva los datos actualizados, con una supervivencia libre de progresión de 77% a 12 meses y 89%, supervivencia libre de progresión 77% a 12 meses y la supervivencia global de 89% a 12 meses. Aquí pueden apreciar cómo ha aumentado comparativamente las respuestas completas estrictas que habíamos visto anteriormente, que eran de 65%. En la actualización subieron a 80% en el seguimiento de los pacientes, con unas respuestas globales del 97.9%. A la actualización a 18 meses, recientemente publicadas en el ASCO y en el EHA del presente año, a 18 meses la supervivencia libre de progresión para todos los pacientes fue de 66% y las tasas de remisiones completas estrictas fueron de 75.9%. Las supervivencias globales para todos los pacientes fue de 80.9%. Entonces, el Citacel, en estos estudios, las muertes que se debieron a eventos adversos fueron en 6 pacientes, con progresión de la enfermedad 5 pacientes y 3 pacientes murieron debido a otras causas. El síndrome de liberación de citoquinas ocurrió en 92 pacientes, que son el 95% de los pacientes, como ven, es bastante común, pero solamente 4% de grado 3-4. Y la neurotoxicidad ocurrió en 21% de los casos, 9% de los casos fueron grado 3-4. Este es el CARTITUDE 2, que evaluaba entonces la eficacia del Citacel
pero ahora en un uso más temprano, en pacientes con mieloma múltiple refractario. En este caso particular, recuerdan que el promedio de esquemas de quimioterapia que habían recibido el paciente en el CARTITUDE-1 fueron de 6. En este caso eran pacientes que habían recibido por lo menos 1 a 3 líneas previas. Y como ven en la tabla que aparece al lado, ¿se acuerdan que la mayoría de los pacientes, eran más del 80% de los pacientes, eran triple refractario? En este caso, en este grupo eran 40% solamente. Por lo tanto, este es un uso más temprano de los CAR T-cell en pacientes con mieloma múltiple refractario. Y como casi la mayoría de las drogas, cuando las utilizamos más temprano, los resultados también suelen ser mejores. En efecto, fue así. Las respuestas globales fueron del 95%, con mejoras mayor a las Very Good Partial Response, a las respuestas parciales, arriba del 85%, y remisiones completas del 75%. Recuerden que en la evaluación del estudio anterior era de 75% las remisiones completas. Y con el tiempo o con el seguimiento a largo plazo parecen mejorar, por lo menos eso fue lo que se demostró en el estudio previo. Así que bueno, los resultados parecen ser bastante halagadores. El problema principal son las complicaciones o los eventos colaterales. Por eso es que el manejo en las instituciones tiene que estar bien preparados cuando comiencen a utilizar los CAR T-cell para ver todo lo que tiene que ver con el manejo de los efectos adversos. Entonces, se asocian a complicaciones graves, lo mencionamos, incluidos algunos efectos neurológicos que pueden ser mortales, al síndrome de liberación de citoquinas, que básicamente se debe a una activación y proliferación de estas células CAR T-cell que cursan con fiebre alta, síntomas similares a una gripe, hipotensión y cambio en el estado mental. Esos síndromes de liberación de citoquinas son comunes y generalmente responden a tratamientos con tocilizumab y corticoides. Bueno, no sé si ustedes ganaron bastante experiencia con tocilizumab ahora en tiempos de COVID. Nosotros lo comenzamos a utilizar en cantidades industriales para después darnos cuenta que no servía para nada, pero fue así, ¿no? O sea, al principio comenzamos a utilizar tocilizumab como locos y después nos dimos cuenta que no servía absolutamente nada. Otras reacciones adversas incluyeron hipersensibilidad, reacciones graves, citopenias prolongadas, hipoalbuminemia prolongada, linfocistosis hemafagocítica, el síndrome de activación de macrófagos y efectos sobre la capacidad de conducir, utilizar máquinas, y hay un incremento en segundas neoplasias que está siendo evaluado también actualmente relacionado a esto. Entonces, ¿quiénes realmente serían candidatos, según los expertos, a terapias con CAR T-cell? Bueno, principalmente pacientes con mieloma múltiple que sean triple refractarios. De salida, eso tiene que ser un requisito sine qua non. No hay una limitación de edad, realmente las edades no son una limitante en este tipo de terapias. Y el paciente, el estado FIC del paciente no es tanto el dependiente del tema de las CAR T-cell, sino también que tener en consideración el tema de los regímenes de acondicionamiento para depresión de linfocitos. Pero en términos generales, el paciente debe ser un paciente relativamente FIC que tolere por lo menos un síndrome de liberación de citoquinas grado 3, porque como ven es súper frecuente. Debe tener una buena función cardíaca y pulmonar y una tasa de filtración mayor de 30, principalmente por el tema del acondicionamiento con fludarabina que se usa en la depresión linfocítica inicial. Bien, yo creo que ya estas son me faltan solamente 2 moléculas. Evalantamab, un anticuerpo de inmunoglobulina IgG humanizado, anti-BCMA, conjugado con un agente disruptor de microtúbulos, que es la auristatina, que ha demostrado también actividad en poblaciones pretratadas, pero no se ha comparado realmente directamente con otros tipos de terapia. Está aprobado como agente único por la FDA para pacientes que hayan recibido al menos 4 terapias previas: un anti-CD38, un inhibidor de proteasomas y un inmunomodulador. El DREAM-2 es un ensayo aleatorizado de etiqueta abierta que evaluó 2 regímenes de dosificación del belantamab en 196 pacientes con mieloma múltiple resistente refractario a un inhibidor de proteasoma o a un agente inmunomodulador, y que hubieran sido también refractarios o intolerantes a un anticuerpo monoclonal anti-CD38. Esta es la distribución de los pacientes.
la distribución de los pacientes. Al final quedaron 97 pacientes en un grupo y 99 pacientes en el otro, después de una mediana de seguimiento aproximadamente de 6 meses. Las tasas de respuestas generales fueron para ambas cortes las siguientes. Para la corte de dosis de 2.5 miligramos, las tasas de respuestas generales fueron en 31% versus 34% en la corte de 3.4 miligramos, y la mediana de supervivencia libre de progresión para la corte de 2.5 fue de 2.9 meses y 4.9 meses. Esto lo vamos a ver mejor aquí en esta diapo, donde pueden ver entonces las diferencias entre ambas dosificaciones. ¿Okay? A mayor dosificación, la supervivencia libre de progresión y las respuestas generales o las respuestas globales son mejores. Entonces, ¿qué toxicidad es importante reconocer con esta droga? Básicamente las del epitelio corneal fueron las más comunes, que se presentaron en 50% de grado 1, 2 y 20% en grado 3 o mayor. Esto se asoció a una disminución de la agudeza visual y visión borrosa, y en la mayoría de los casos revirtieron con la reducción o el retraso de la dosis y con el uso de lágrimas artificiales. Se observó trombocitopenia de grado 3 o mayor en 33% de los pacientes. Ya para terminar, vamos a presentarles los hallazgos de este estudio, el DREAM-1, que es el belantamab, también utilizado en 35 pacientes con mieloma múltiple refractario. Este demostró una supervivencia libre de progresión a 12 meses. Y el análisis subgrupo evidenció que los pacientes que estaban en tratamientos previos con daratumumab tenían menos respuesta que los pacientes que no lo habían recibido. Bien, esta es los últimos 2 slides. Vamos a hablar ahora del anticuerpo biespecífico, teclistamab, anti-CD3 y anti-BCMA. Este anticuerpo recientemente tiene unas publicaciones en los estudios de fase 1. Estos son los resultados, la actualización de los resultados del uso del estudio llamado MAJESTEC-1 en pacientes altamente tratados. En promedio, estos pacientes tenían 5 líneas de tratamiento previo antes de llegar a este anticuerpo biespecífico. Este anticuerpo biespecífico se utiliza en dosificaciones escaladas, que comienzan desde 80, 240, 720, 1500, prácticamente hasta 3000 la dosis de microgramos por kilo, y las respuestas generales, como ven aquí en el gráfico, son de aproximadamente 65% para el grupo que logra alcanzar por lo menos la dosis de 1500, y para el resto en total fueron de 59.4%. Así que este estudio todavía está en seguimiento, así que esperemos ver los resultados a largo plazo para ver si hay datos de mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión y las supervivencias globales. Creo que ya este era mi último slide. Así que gracias por su atención.